Dicen que en guerra avisada no muere soldado, como lo había advertido Juan Diego Vázquez, hoy el día prometía. Y efectivamente, fuertes discusiones en el pleno de la Asamblea. Juan Diego Vázquez reclama que no se puede avanzar si no le dan el derecho a expresarse, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar aquí. No podemos avanzar si no se me da mi derecho. La situación se da en el momento en el que el presidente de la Asamblea, de Darién, de La Palma, creo que sino que es diputado allá, que ya también sabemos que votó a favor del contrato minero y que bajo su administración como presidente, la Corte Suprema, perdón, en la Asamblea aprobó el contrato ley minero, ¿verdad? Ya sabemos eso, ya sabemos lo que hay que hacer con él el 5 de mayo también. Dice, la situación se da en el momento en el que el presidente de la Asamblea intenta sean aprobadas las actas de sesiones de días anteriores. Escuchemos esto. 2024. Honorable ya el secretario de la explicación. Le apagan el volumen. Honorable diputado Jaime Vargas Centella, presidente de la Asamblea Nacional. Honorable diputado, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 200 de la Constitución Política. Se escucha en el fondo la guerra que tiene Juan Diego. De la República, le remito copia autenticada del decreto de gabinete número 17, aprobado en la sesión del Consejo de Gabinete el miércoles de 2024. Honorable ya el secretario de la explicación. Ahí está la pelea, pero vamos a verlo directamente en la cuenta de Juan Diego Vázquez. Muy pobre, muy tibio lo que ha hecho la prensa. Vamos a llevarlo a otro nivel. Vámonos con Juan Diego Vázquez directamente para que la gente sepa y vea qué fue lo que pasó. Y si no está con Juan Diego, lo buscamos en Asamblea. Asamblea lo tiene en vivo. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Sí, es el derecho que me gané hace 5 años de ser la voz de San Miguelito y de un país que quiere una asamblea diferente, una asamblea transparente y una asamblea que trabaje. ¿En qué? En reformar su reglamento, en acabar con el relajo de auxilios económicos, en acabar con los problemas de agua y no estar aprobando más corregimientos. ¿Hay una línea embargada por un grupo de diputados para aprobar cosas que les favorecen? Sin duda alguna. Yo lo que veo es que hay una insistencia por parte de un grupo de diputados, de la mayoría del gobierno, en insistir en estos proyectos. Y yo lo que pienso es que tenemos que cumplir la ley. El proyecto 1138 ya fue votado y se rechazó. Ya fue votado y se rechazó. Los insistentes intentos de incluirlo en el orden del día para volver a votarlo violan la ley y la Constitución. Pero además es que no nos quieran dar la palabra para proponer proyectos de ley, para proponer alterar el orden del día, para modificar el orden del día, porque todos los días se pierden. Lo que pienso es que tenemos que cumplir la ley. El proyecto 1138 ya fue votado y se rechazó. Ya fue votado y se rechazó. Los insistentes intentos de incluirlo en el orden del día para volver a votarlo violan la ley y la Constitución. Pero además es que no nos quieran dar la palabra para proponer proyectos de ley, para proponer alterar el orden del día, para modificar el orden del día, porque todos los días se pierden. Conmigo siempre es el problema. Y el presidente dice, no, no soy yo. Pero yo le digo a él que lo que nunca es él, siempre soy yo el afectado. Y como digo, no es Juan Diego Vázquez. Son los más de 30.000 sanmigueliteños que me dieron la oportunidad y la orden de estar aquí. Es a ellos los que falta respeto y eso yo no lo voy a permitir. Le dieron la orden de hacer leyes para beneficio del pueblo panameño. El pueblo sanmigueliteño. Dios bendiga a todos los sanmigueliteños que votaron por Juan Diego Vázquez. Si no hubieran votado por él, ¿qué no hubiera pasado en este país? Un aplauso a mi gente de San Miguelito que ve mi contenido y que me apoyan con los likes en este canal. Claro que sí, con los buenos comentarios y también algunos comentarios en discordancia. Pero es que estamos en democracia y de verdad se los agradezco a mis amigos de San Miguelito por haber votado por este hombre, que yo tendré cosas en desacuerdo en muchas de ellas, y la gran mayoría a favor de las que él hace y las que él dice, pero en otras no. Y eso es normal, eso es democracia y estamos bien. Nadie puede estar de acuerdo en todo. Imagínate, el mundo no serviría, no avanzaríamos si fuera así. Tiene que haber debate. Eso es lo importante. Me gustan las palabras de Juan Diego Vázquez. Se entrepapelan sus propuestas. Mira, lo que ocurre es que lamentablemente mis propuestas no aparecen y no voy a buscar a quien cumpliera la función de secretario, porque sé que no hay una mala intención, o eso quiero pensar. Sin embargo, yo el llamado que hago nuevamente al presidente y a todos los diputados es la concordia, porque ustedes no escuchan.
Es la concordia. Vámonos a Asamblea para ver si Asamblea tiene algún tema por aquí. Asamblea, Pat PTY, replay, porque tiene que haber un fighting. Y aquí está mi gente, para todo mi pueblo panameño. Esto prometía. Agárrense. Pero del día Ha sido aprobado. Qué bárbaro. siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto 1. Un receso. Se decreta un breve Pero del día, Un receso. Ahí está. El receso, ¿por qué? Para tratar de calmar a Juan Diego. Inicia la sesión del Pleno con la intención de aprobar el orden del día, lo cual fue objetado por el diputado Juan Diego Vázquez. Que todo Panamá lo vea, que todo Panamá lo sepa. Aquí está esta. Escuchemos. anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada. Aprueba el Pleno el acta de la sesión ordinaria del día martes 16 de abril de 2024. Ha sido Eso, Juan Diego. Eso, Juan Diego. Me encantó. Siguiente punto, señor secretario. Sinvergüenza el presidente de la Asamblea. Un sinvergüenza es lo que es. Qué bárbaro. punto 4. Lectura de correspondencia. Un breve receso. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve. Aquí en la Qué sala. vergüenza. Y aquí estos señores, ¿por qué no dicen? ¿Por qué no dicen? Hablen. Digan la sinvergüenzura que están haciendo en la Asamblea, hombre. Adelante, señor director. Vergonzoso. El presidente de la Asamblea pide que se explique por qué el acta, el acta del martes pasado del día que se dio el debate del proyecto 1138 propuesto por el suplente Benicio Robinson, que crea el Distrito Especial de Abastecimiento y los corregimientos de Bahía Honda, Quebrada de Sal y Solarte, y se dio la votación que ha sido desconocida. Sigue sin ser entregada a los diputados. A esto el diputado protestó, pues el acta del jueves fue aprobada sin tampoco haber sido entregada a los diputados. ¡Qué sinvergüenza! Esta asamblea de puro PRD que tenemos aquí en Panamá. ¡Qué sinvergüenza! Seguimos con más. Honorable diputado Jaime Vargas Centella, presidente de la Asamblea Nacional. Honorable diputado, Mira eso. de conformidad con lo previsto Ahí en está el Juan Diego, carajo, el único que pelea. Dios mío, una solo ahí nada más. 7 del artículo 200 de la No, ahí también está la bancada de él. Ahí está la bancada de él también. Constitución Política de la República, le remito copia autenticada del decreto de gabinete número 17, aprobado en la sesión del Consejo de Gabinete el miércoles. Ahí está la pausa que tuvieron que hacer. No lo dejaron. En el periodo de receso, conversando con la Dirección de Tecnología, desde la semana pasada, el día lunes, se está desarrollando un sistema que hace la Kivian Panay, auxilio económico para tu hija. Qué vergüenza. Kivian Panay, secretario general de la Asamblea de Diputados. Vergüenza, Kivian Panay. Qué vergüenza. las transacciones vergüenza. de forma digital. Auxilios económicos. Y pues han ocurrido una serie Qué vergüenza, Kivian Panay. de situaciones que nos acaba de explicar el director de tecnología, que en efecto no ha permitido que las actas estén listas. En Qué conversación descaro. con los proveedores del sistema, nos han pedido que le demos hasta el día de mañana para poder tener todas las actas listas y poder someterlas a consideración. En efecto, es lo que se ha coordinado con la Dirección de Tecnología. Una desesperación por crear estos corregimientos que no son necesarios. El acta que se votó, señor presidente, en efecto, que corresponde al día 18 de abril, el sistema había cargado la del día 17. Es decir, que el día de mañana el Pleno debe considerar el acta del día 18. Qué bárbaro. Y así con descaro, saco, cuello y corbata. Ya te dije, pueblo panameño, próximo presidente o presidenta de la República, tienen que hacer una mega cárcel con capacidad para 40.000 de estos bribones, estos pillos. Una capacidad para 40.000 de ellos por lo menos, con que vayan con su saco, con su cuello y con su corbata. Así mismo, bien planchadito, pero para la chirola. Eso es lo que hay que hacer.
Eso es lo que hay que hacer. Apenas que usted toma el poder, señor presidente, señora presidenta, cualquiera que sea, tenga pantalones, tenga falda y haga una cárcel de 40.000, ¿verdad? Como la Picota allá en El Salvador de Nayib Bukele. Hagan una así, pero para ladrones de saco, cuello y corbata. Esa es la propuesta que yo, entonces, y también una constituyente originaria para que el pueblo panameño pueda hacerle una verdadera inquisición. Hay quemarlos en la hoguera a todo este poco de sinvergüenza. El pueblo panameño necesita más poder para poder acabar con estas ratas inmundas. Dios mío. Y las que están pendientes. Ya, listo. Declaramos un receso hasta el día de mañana, martes 23 de abril, a las 9:30, el primer llamado. Atención a todos y muy buenas tardes. Ganas de vomitar me dan. Ganas de vomitar. Pero bueno, usted también tiene derecho a opinar. Los estoy esperando. A todos los leo. You know.